Secretos de neuroventas. ¿Por qué la gente compra con emoción, no con lógica, señoras y señores? Permítanme comenzar con una verdad impactante. La gente no compra con sus billeteras, compran con sus cerebros. Piénsenlo. ¿Alguna vez han visto a alguien gastar dinero que no tenía en algo que no necesitaba solo porque sentía que tenía que hacerlo? Esa no es la billetera tomando la decisión, es el cerebro. Así que aquí está la pregunta. ¿Están vendiendo al cerebro o todavía están intentando vender a la billetera? La ciencia es clara. La neurociencia nos dice, el cerebro toma decisiones emocionalmente primero y las justifica lógicamente después. El sistema límbico se activa antes que la corteza prefrontal. Los sentimientos vienen antes que los hechos. El deseo viene antes que los datos. Eso significa que si están promocionando características, números y descuentos, están hablando con la parte equivocada del cerebro. La billetera no decide. El cerebro sí. Permítanme darles 3 verdades poderosas sobre el cerebro en las ventas. Primero, el cerebro odia el riesgo. Está programado para la supervivencia. Si su oferta se siente insegura, incierta o complicada, el cerebro dice no. Segundo, el cerebro ama las historias. Los hechos se olvidan. Las historias se recuerdan. Cuando cuentan una historia, el cerebro libera oxitocina. Se construye confianza. Se establece una conexión. Tercero, el cerebro compra identidad, no productos. La gente no compra un coche. Compra estatus, no compra ropa, compra confianza, no compra un seminario, compra transformación. Entonces, ¿cómo vendemos al cerebro? 3 detonantes. Emoción, detonen el deseo, háganles sentir antes de que piensen. Confianza, detonen la seguridad, muéstrenles que ustedes son la guía, no el riesgo. Identidad, detonen la pertenencia, háganles verse a sí mismos en su producto, su servicio, su marca. Imaginen esto, un joven emprendedor está vendiendo entrenamiento físico. Habla de calorías, macros, horarios, nadie compra. Entonces cambia su discurso. Dice, ayudo a la gente a convertirse en la versión más fuerte de sí mismos. Ayudo a los padres a jugar con sus hijos sin dolor. Ayudo a las mujeres a sentirse imparables en la sala de juntas. De repente, los clientes se inscriben. ¿Por qué? Porque dejó de vender números y comenzó a vender identidad. Vendió al cerebro, no a la billetera. Así que les reto. Dejen de pensar como vendedores de productos, comiencen a pensar como vendedores de transformación, dejen de hablar de lo que hace su producto, comiencen a hablar de en qué se convierte su cliente, dejen de vender a la billetera, comiencen a vender al cerebro, porque aquí está la verdad. El futuro pertenece a aquellos que dominan las neuroventas, el futuro pertenece a aquellos que entienden que la emoción impulsa la acción, la confianza impulsa la decisión y la identidad impulsa la lealtad. El futuro pertenece a aquellos que se atreven a vender al cerebro. Así que mi llamado a ustedes es simple. A partir de hoy, cada discurso, cada conversación, cada propuesta, pregúntense, ¿estoy hablando al cerebro o estoy perdiendo el tiempo con la billetera? Emprendedores, líderes, visionarios, el momento es ahora. Vendan al cerebro, no a la billetera, y vean cómo el mundo dice que sí. Y permítanme llevarles aún más profundo. El cerebro de supervivencia, el cerebro reptiliano, es la parte más antigua de nosotros. No le importa el lujo, no le importan las características, no le importan sus hermosas diapositivas de PowerPoint. Le importa una cosa, la supervivencia, la seguridad, la certeza. Cuando venden, no solo están ofreciendo un producto, están ofreciendo al cerebro una forma de sentirse seguro, de sentirse protegido, de sentirse más fuerte contra el caos del mundo. Si su discurso susurra peligro, el cerebro de supervivencia cierra la puerta de golpe. Pero si su discurso grita seguridad, grita control, grita esto te mantendrá vivo, esto te mantendrá adelante, el cerebro de supervivencia se abre de par en par. Por eso funciona la urgencia, por eso funciona la escasez, por eso funcionan las garantías, porque el cerebro de supervivencia está escaneando cada segundo. ¿Me ayudará esto a vivir? ¿Me ayudará esto a ganar? ¿Me ayudará esto a mantenerme a salvo? Emprendedores, si quieren ventas imparables, dejen de vender características y comiencen a vender supervivencia. Hablen directamente a ese instinto primario. Hagan que el cerebro se sienta seguro, háganlo sentir poderoso, háganlo sentir irrompible, y la billetera seguirá sin dudarlo.
Y aquí está la cruda verdad. El cerebro de supervivencia está obsesionado con el control. Está escaneando cada segundo para ver quién tiene el poder. Yo o el entorno. Yo o la competencia. Yo o el caos. Cuando venden, no solo están ofreciendo un producto, están ofreciendo un arma contra la incertidumbre. Están dando al cerebro un escudo, una espada, una estrategia para dominar en lugar de ser dominado. Si su discurso hace que el cliente se sienta expuesto, vulnerable, a merced del azar, el cerebro de supervivencia se apaga. Pero si su discurso les hace sentir blindados, preparados, imparables, el cerebro de supervivencia se ilumina como fuego. Por eso los vendedores más exitosos no solo venden soluciones, venden certeza, venden control, venden la sensación de que con esto no puedo ser derrotado. Emprendedores, si quieren encender el cerebro de supervivencia, dejen de vender conveniencia y comiencen a vender conquista. Hagan que su cliente se sienta como un guerrero entrando en batalla con su producto como su arma y vean lo rápido que el cerebro dice que sí. Profundicemos aún más, porque si realmente quieren dominar las neuroventas, deben entender que el cerebro no es un contador racional, es una máquina de supervivencia, un narrador de historias, un buscador de estatus, un detector de riesgos, un cazador de recompensas. Y si no hablan su idioma, pierden. Si no activan sus instintos, fracasan. Si no conectan con sus emociones, son invisibles. Permítanme darles 5 nuevas ideas sobre cómo compra el cerebro. Primero, el cerebro anhela la simplicidad. Complejidad es igual a peligro. Confusión es igual a riesgo. Cuando su discurso es complicado, el cerebro se apaga. Pero cuando su discurso es simple, claro, directo, el cerebro se relaja, el cerebro dice que sí. Segundo, el cerebro responde al contraste. No se da cuenta de la igualdad, se da cuenta de la diferencia. Muestren el antes y el después. Muestren el dolor y el alivio. Muestren la lucha y la victoria. El contraste es el lenguaje del cerebro. Tercero, el cerebro es adicto a la anticipación. La dopamina se libera no cuando llega la recompensa, sino cuando el cerebro la espera. Eso significa que deben construir suspenso, construir emoción, construir la promesa de lo que está por venir. Cuarto, el cerebro refleja la emoción. La neurociencia lo llama neuronas espejo. Si ustedes son apasionados, el cerebro siente pasión. Si ustedes tienen confianza, el cerebro siente confianza. Si ustedes dudan, el cerebro siente duda. Su estado se convierte en su estado. Quinto, el cerebro está programado para la pertenencia. Quiere ser parte de una tribu, parte de un movimiento, parte de algo más grande. Si su producto les hace sentir incluidos, conectados, unidos, el cerebro dice que sí más rápido de lo que cualquier descuento podría hacerlo. Ahora permítanme contarles una historia. Un pequeño empresario en Bogotá vendía zapatos de cuero hechos a mano. Hermosos zapatos. Perfecta artesanía. Pero las ventas eran bajas. ¿Por qué? Porque estaba vendiendo lógica. Estaba hablando de durabilidad, costuras, materiales. Entonces cambió su discurso. Dijo, estos zapatos no son solo cuero, son los zapatos de los líderes. Son los zapatos de los hombres que entran en una habitación y la dominan. Son los zapatos de las mujeres que imponen respeto. De repente, las ventas se dispararon. ¿Por qué? Porque dejó de vender zapatos y comenzó a vender estatus. Habló al cerebro reptiliano, habló a la autoridad, habló a la identidad. Otra historia. Una startup tecnológica en Ciudad de México vendía software para gestionar restaurantes. Promocionaban eficiencia, números, informes. A nadie le importaba. Entonces lo reformularon. Dijeron, este software les da control, les da libertad, les da el poder de dirigir su restaurante sin caos, les da tranquilidad. Y de repente los dueños de restaurantes se inscribieron. ¿Por qué? Porque no estaban comprando software, estaban comprando supervivencia, estaban comprando control, estaban comprando certeza. Pero permítanme también contarles una historia de fracaso. Un joven emprendedor en Lima vendía programas de coaching, creía en su producto, creía en su sistema, pero promocionaba con lógica. Dijo, obtienen 12 módulos, 24 videos, 3 libros de trabajo y llamadas semanales. Pensó que los detalles impresionarían, pero los clientes se marcharon. ¿Por qué? Porque vendió a la billetera, vendió al cerebro racional, olvidó el cerebro emocional, olvidó el cerebro de supervivencia, olvidó el cerebro de la identidad y perdió la venta. Entonces, ¿qué pueden hacer ahora mismo? Pasos prácticos. Primero, simplifiquen su discurso, corten el ruido, háganlo claro. Segundo, usen el contraste, muestren el dolor antes, el alivio después. Tercero, construyan la anticipación. No solo entreguen, háganles esperar, háganles desear, háganles anhelar.
Cuarto, dominen su estado. Entren en cada discurso con pasión, con certeza, con fuego. Quinto, construyan la pertenencia. Hagan que sus clientes se sientan parte de una tribu, parte de un movimiento, parte de algo más grande que ellos mismos. Y hablemos de autoridad, estatus y confianza. Estos son detonantes reptilianos. El cerebro reptiliano respeta la autoridad, sigue el estatus, anhela la confianza. Si entran en una habitación inseguros, el cerebro les rechaza. Si entran en una habitación con autoridad, el cerebro les sigue. Si su producto eleva el estatus, el cerebro lo desea. Si su marca irradia confianza, el cerebro se rinde. Por eso se vende el lujo. Por eso los líderes atraen seguidores. Por eso la credibilidad cierra tratos. Deben posicionarse no solo como un vendedor, sino como una autoridad. No solo como un proveedor, sino como un líder. No solo como un negocio, sino como un guía de confianza. Y afrontemos la batalla definitiva dentro del cerebro. El miedo a la pérdida frente al deseo de ganancia. La neurociencia lo demuestra. El cerebro está 2 veces más motivado para evitar la pérdida que para perseguir la ganancia. Eso significa que si solo venden el sueño, pierden la mitad del poder. También deben vender la pesadilla. Deben mostrarles lo que pierden si no actúan. Deben mostrarles el dolor de seguir igual. Deben mostrarles el costo de la inacción. El miedo a la pérdida es el detonante definitivo. El deseo de ganancia es el combustible. Juntos crean un impulso imparable. Así que les pregunto, ¿están vendiendo características o están vendiendo supervivencia? ¿Están vendiendo productos o están vendiendo identidad? ¿Están vendiendo lógica o están vendiendo emoción? ¿Están vendiendo a la billetera o están vendiendo al cerebro? Porque aquí está la verdad. Los emprendedores que dominen las neuroventas dominarán el futuro. Los que entiendan la simplicidad, el contraste, la anticipación, el reflejo emocional y la pertenencia ganarán. Los que vendan autoridad, estatus y confianza liderarán. Los que activen tanto el miedo a la pérdida como el deseo de ganancia cerrarán tratos que otros ni siquiera pueden imaginar. Y ahora les reto, dejen de ser ordinarios, dejen de ser lógicos, dejen de ser olvidables, comiencen a ser emocionales, comiencen a ser primarios, comiencen a ser inolvidables. El cerebro está esperando, el cerebro está escuchando, el cerebro está listo, pero solo dirá que sí si hablan su idioma. Así que mi llamado final a ustedes es este. A partir de hoy, cada discurso, cada conversación, cada propuesta, vendan al cerebro, vendan a la supervivencia, vendan a la identidad, vendan a la emoción, vendan a la confianza, vendan al estatus, vendan a la pertenencia, vendan a los instintos más profundos de la humanidad, porque cuando venden al cerebro, la billetera sigue. Cuando venden al cerebro, el mercado se abre. Cuando venden al cerebro, el mundo dice que sí. Emprendedores, líderes, visionarios, el momento es ahora. Las neuroventas no son una técnica, las neuroventas son el futuro. Las neuroventas son la revolución. Las neuroventas son la clave. Así que salgan ahí fuera, hablen al cerebro, activen el instinto, enciendan la emoción, construyan la confianza, eleven el estatus, creen la pertenencia y vean a sus clientes, su mercado, su mundo decir sí, sí a ustedes, sí a su producto, sí a su visión, sí a su futuro. Vendan al cerebro, no a la billetera. Y nunca olviden, el cerebro decide. La billetera obedece. Ese es el poder de las neuroventas. Ese es su poder. Ese es su destino.